En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 6, 22, 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este lunes de la tercera semana de la Pascua. Con espíritu profundo de fe, participamos en este espacio Palabra, Espíritu y Vida con las reflexiones en torno al Evangelio diario. En el Evangelio de hoy vamos a iniciar la reflexión sobre el discurso del pan de vida, que implica Juan 6, 22 al 71, y nos va a llevar los próximos 6 días, es decir, hasta el final de la semana, meditar en este discurso. Después de la multiplicación de los panes, el pueblo fue detrás de Jesús. Habían visto el milagro, habían comido hasta saciarse y querían más. No buscaron la señal o la llamada de Dios que había dado con este signo. Cuando la gente encontró a Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, tuvo con él una conversación llamada Discurso del Pan de Vida. Es un conjunto de 7 breves diálogos que explican el significado de la multiplicación de los panes como símbolo del nuevo éxodo y de la cena eucarística. Unos puntos de reflexión al respecto. Primero, es bueno saber que el capítulo 6 del Evangelio de San Juan está contenido en 3 partes fundamentales. Primero, versículos 1 al 15, que se analizó ya el pasaje sobre la multiplicación de los panes. Luego de los versículos 16 al 21, la travesía del lago y Jesús camina sobre las aguas. Y los versículos del 22 al 71, el diálogo de Jesús con la gente, con los judíos y con los discípulos acerca del pan de vida. Decíamos, además, que de los versículos 22 al 71 es una lista de 7 diálogos. Veamos cuáles son estos, de manera muy sintética. Los versículos 22 al 27 es el primer diálogo con la gente,
La gente busca a Jesús y lo encuentra en Cafarnaúm. El segundo diálogo va de los versículos 28 al 34, el diálogo con la gente, la fe como obra de Dios y el maná en el desierto. El tercer diálogo va de los versículos 31 al 40, sobre el pan verdadero y hacer la voluntad de Dios. El cuarto diálogo de los versículos 41 al 51, con los judíos, acerca de las murmuraciones que estos realizan. El quinto diálogo, de igual manera, con los judíos. El sexto diálogo con los discípulos, ante la reacción que estos tienen. Y el séptimo diálogo, versículos del 67 al 71, sobre la confesión de San Pedro. Esto estaremos analizando, estos 7 diálogos, a lo largo de estos días. Segundo punto de reflexión. La conversación de Jesús con la gente, con los judíos y con los discípulos, es un diálogo bello pero exigente. Jesús trata de abrir los ojos de la gente para que lean los acontecimientos y descubran ellos el rumbo que debe tomar la vida. No basta ir detrás de las señales milagrosas que multiplican el pan para el cuerpo. No solo de pan vive el hombre. La lucha por la vida sin una mística no alcanza la raíz. En la medida que conversa con Jesús, la gente se queda cada vez más contrariada con sus palabras, pero Él no cede ni cambia las exigencias. El discurso de Jesús parece moverse en espiral. En la medida en que la conversación avanza, hay cada vez menos gente que se queda con Jesús. Al final quedarán solamente los 12. Y Jesús no puede confiar ni siquiera en ellos. Igual sucede hoy. Cuando el Evangelio empieza a exigir un compromiso, mucha gente se aleja, mucha gente abandona el proyecto del Señor. Tercera reflexión. La gente busca a Jesús porque quiere más pan. La gente va detrás de Jesús. Ve que no ha entrado en la barca con los discípulos y por ello no entiende cómo ha hecho para llegar a Cafarnaúm. Tampoco entienden el milagro de la multiplicación de los panes. La gente ve lo que acontece, pero no entienden las señales del Señor como algo más profundo. Se quedan en la superficie, en la hartura de la comida. Buscan pan y vida, pero solo para el cuerpo. Jesús hizo lo que Moisés en el pasado, alimentar a todos en el desierto hasta la saciedad. Yendo detrás de Jesús, ellos querían que el pasado se repitiera. Pero Jesús pide a la gente que dé un paso más. Además del trabajo por el pan que perece, deben trabajar por el alimento que no perece. Este nuevo alimento lo dará el Hijo del Hombre, indicado por el mismo Dios. Él nos da la vida que dura por siempre. Él abre para nosotros un horizonte sobre el sentido de la vida y sobre Dios. Y cuarta reflexión, ¿cuál es la obra de Dios?, le preguntan a Jesús. ¿Qué debemos hacer para realizar ese trabajo? Es obra de Dios. Y Jesús da una respuesta tajante que no deja lugar a dudas. La obra de Dios es esta: que crean en aquel que Dios ha enviado. Es decir, creer en Jesús, poner nuestra fe en Él. Ese es el trabajo que Dios nos pide. Y entonces podemos preguntarnos, ¿qué tal trabajador soy de la viña del Señor? Espero que seamos buenos trabajadores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Un feliz día.